tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Campo Palentino. Hoy trataremos temas como los topillos, el Plan Renove o los incendios en el campo. Perdone, sí. Hola, estoy mirando la carta y me gustaría saber, la suplantaguesa, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Concentrado de proteína de soja con aceite de coco y con destroza bien cultivada. Para que al morderla parezca carne. Y con extracto de levadura y tocoferoles antioxidantes. Para que al mirarla parezca carne. Aderezado con una traza de colhidrato de tiamina. Que huele a carne pero no es carne. Y la hemoglobina de soja. Que imita el tono de carne roja. Más almidón con riboflavona. Porque si no, no hay quien se la coma. Ah. ¿Y la hamburguesa qué lleva? Carne. Dos años sin plaga de topillos, tranquilidad en el campo en ese sentido, ya que no van a sufrir las pérdidas millonarias que tienen las campañas que conviven con superpoblación de estos roedores. Hay problemas con los conejos, pero nos dicen que son puntuales y que no van a marcar la campaña. Eso sí, piden a la Administración que les deje aplicar medidas de prevención para cuando les toque volver a convivir con la superpoblación de roedores. Bueno, Nato, nos asomamos a la situación de los topillos en la provincia, la situación de los topillos en el campo. ¿Cómo es este año? Bueno, pues este año está siendo un año muy tranquilo respecto a la plaga de topillos, quitando algún punto concreto en alguna alfalfa o que es donde hay algo más de población, pero bueno, es lo que suele haber normalmente en años anteriores. Pero eso no quiere decir que estemos libres para próximos años de ello. Es un problema que se ha convertido en un problema cíclico, no sabemos por qué y todavía desde la Administración tampoco se nos ha sabido explicar. Cada X años, por los motivos que sea, pues tenemos un problema con los topillos. Ahora llevamos 2 años tranquilos, pero eso creo que no hay que bajar la guardia y esperemos que sigamos así tranquilos, pero me temo que en cualquier momento, por las circunstancias favorables, climatológicas o por el motivo que sea, pues posiblemente pueda que haya alguna explosión. ¿Os están dejando aplicar medidas de prevención para evitar que, como dices, ¿no?, una situación cíclica, para evitar que se vuelvan a reproducir? No, prácticamente no hay ninguna medida. Las medidas que más pedíamos nosotros era la quema controlada de cunetas, que es donde ellos se empiezan a extender por las tierras, y esa medida no se llevó a cabo y prácticamente pues no tenemos una medida. No hay topillos por las circunstancias por los que no les hay, por las circunstancias climatológicas o por el motivo que sea, pero eso no quiere decir que es que las medidas que se hayan puesto en fundamento sean las que han diezmado la plaga, son por cosas circunstanciales. Vamos, que muchos teméis que volverá, ¿no?, que volverá a haber plaga de roedores. Ojalá no, y toquemos madera, pero no se ha puesto nada nuevo o se ha hecho nada novedoso para poder controlar la plaga. Te quiero decir que estamos con lo mismo que teníamos anteriormente, y anteriormente ha habido años que la plaga ha explosionado. Pues nos tememos que si no hay esas medidas y si no se toman esas cuestiones, pues volverá a haber esa explosión. Lo que sí que les pido a las administraciones, sobre todo, que haya vigilancia y por lo menos pues que sepamos en el momento que puede aparecer esa explosión y en las zonas que puede aparecer, para estar un poco, para poder hacer. Hombre, también los agricultores, bueno, pues a lo mejor en esas zonas donde había algo más de plaga, que a lo mejor se hacían un tipo de cultivos o se hacía más siembra directa o se hacía mínimo laboreo, a lo mejor ese tipo de tierras donde tenía ese problema se mueve un poco más la tierra y bueno, pues todo eso a lo mejor puede que haya ayudado un poco también, pero bueno, tampoco ha habido una medida estrella como nosotros pedíamos, que sobre todo era la quema controlada de cunetas, que es donde salen y donde se extienden por las tierras, no se ha llevado a cabo. Porque recordar que cuando esas plagas aparecen hay el destrozo de campos y también una enfermedad.
Pues sí, no solo es un problema para la agricultura y que haya unas mermas de cosecha que son cuantiosas, sino también que es un problema, se ha convertido en un problema sanitario en el medio rural. Cuando hay plagas de topillos, pues la incidencia de la tularemia se dispara y bueno, pues no solo es un problema agrícola y un problema de un problema económico, sino también que es un problema en el medio rural de salud pública. Bueno, César, este año afortunadamente no tenéis en el campo problema con los topillos. Pues no, la verdad es que este año problemas con los topillos no tenemos. Ya llevamos 2 años que apenas se les ve o muy pocos. Pero os teméis que vuelvan, ¿no? Porque esto es algo cíclico. Pues sí, nos tememos de que vuelvan y nos hagan pues las mismas pérdidas, tengamos las mismas pérdidas que tuvimos en los años que más cantidad de topillos había. Que el último año que les tuvimos, pues igual nos mermó en las cosechas pues un 30% de la cosecha. ¿Hay algún factor meteorológico que provoque que haya la superpoblación o no? ¿O a qué creéis que se debe un poco los años de plaga? Pues no lo sé. La verdad es que yo en ese tema no sé por qué será, pero hay años que se ve muchísimos hasta llegar a ser plaga y hay en otros años pues que, como por ejemplo puede ser este, pues que sí se les ve, pero los daños pues son mínimos, no se puede decir que hay daños de topillos. En estos años se puede convivir con ellos perfectamente, no hay ningún problema, pero en los años que hay muchísimos, pues lo primero en cuanto a la salud, que hay problemas de salud, la gente coge tularemia, la verdad que se pasa muy mal, es una enfermedad que ya queda para toda la vida. Y después, pues claro, el tema económico, como te he comentado antes, pues que dependiendo la cantidad de topillos que hay, pues es más o menos la pérdida. ¿Cuántas pérdidas llegó usted a sufrir en los años peores de la plaga? Nosotros en los años peores de la plaga, lo primero, como te he comentado, la salud, que lo pasé muy mal en unos días y después, pues que es una enfermedad que te queda residual para toda la vida y después económicamente, pues en nuestra explotación, pues podríamos estar hablando de 250, 300.000 euros. Y ya no es eso solo, es que en mi explotación fue esa cantidad y en otra explotación otra cantidad y eso lo va sumando y eso al final es el tejido económico de toda esta zona. Y yo creo que no debemos de permitir de que esas cantidad de topillos nos generen esos problemas. Hay que tomar medidas, creo que hay gente especializada en estos temas y no debemos de permitir que tengamos esos daños. Respecto a la enfermedad, a día de hoy, ¿qué secuelas le han quedado? Pues en temporadas las secuelas que tengo es de que te duelen las extremidades, puedes llegar a tener hasta algún día algo de fiebre en temporadas y esa es la en sí, es lo mismo que te pasa esos días que te afecta tanto, pero en menor medida. ¿Qué medidas le pediría a la Administración que les dejasen realizar de prevención para evitar volver a esas superpoblaciones de topillos? Hombre, pues la limpieza de camino, la limpieza de cunetas, la quema de rastrojos que tanto se dice, pero vamos. A ver, yo estoy a favor de la quema de rastrojos, pero hay que hacer una quema de rastrojos controlada, sin que pueda haber algún problema de incendio. Por ejemplo, se puede decir se va a quemar el 30% del campo cada año, que en sí, el hablar del 30% cada año, como hay mucha diversidad de cultivos, al final igual lo que se iría a quemar es un 15% simplemente de ese 30% que decimos de quemar cada año. Yo creo que sería una medida muy importante. Respecto a los conejos, ¿cómo están este año? ¿Cuál es su presencia? Bueno, la verdad es que el tema de conejos también afecta en algunas zonas, pero son zonas pues muy puntuables, por lo menos en esta zona de aquí, de nuestra. Yo no digo que en otras zonas igual pueda haber, el problema sea más acusado, pero aquí en esta zona hay problemas, pero muy puntuales, la verdad.
Comienza la cuenta atrás para volver a ver estas imágenes. El inicio de la cosecha coincide con la época en la que comienza el mayor riesgo de incendios forestales, pero aseguran que el fuego provocado por la maquinaria es ya muy residual. El porcentaje son de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de los últimos años, puede andar entre un 3 y un 4%, que es el mismo porcentaje, por ejemplo, de incendios dados por causas naturales, como rayos, por ejemplo, ¿no? El gordo del asunto está, por ejemplo, en el porcentaje de incendios provocados, ¿verdad?, por toda España, que llega a un porcentaje muy alto, que son un 54%. Entonces ahí es donde está el verdadero meollo del asunto. La maquinaria, y más hablando de máquinas de recolección que trabajan en épocas de verano, justamente porque no tenemos otra época de recolectar el cereal, pues claro, tenemos unas temperaturas muy altas, trabajamos con una humedad muy baja y normalmente pues suele hacer también aire, ¿verdad? Entonces, claro, pues tenemos todo en contra y una época muy difícil, ¿verdad?, de trabajar. ¿Qué más quisiéramos nosotros de trabajar con una humedad alta, con un viento reducido y con unas temperaturas bajas? Al final, el agricultor pues tampoco está sometido a un estrés tan alto, la temperatura, la humedad y todo eso también repercute en las personas, ¿verdad? Y luego también las máquinas tienen muchísimo más desgaste y muchísimo más averías con temperaturas extremas que con temperaturas medias. Y bueno, pues todo eso cae en contra nuestra, ¿verdad? Y bueno, no deja de ser, o sea, estas máquinas de recolección no dejan de ser pequeñas fábricas con ruedas andantes, ¿verdad? Y lejos de quedarse con esa excelencia que pueden tener estas máquinas, porque para mí es la estrella de la agricultura, las máquinas de recolección, en este caso las de cereal, ya que recolectan muchísimos alimentos, no solamente cereales, ¿verdad? Estamos hablando de oleaginosas, proteaginosas, de todo tipo de alimentos, leguminosas, o sea, para la sociedad es un valor muy fuerte, porque ya digo que la alimentación, un tanto por ciento muy elevado, depende de estas pequeñas fábricas con ruedas. Va haciendo muchísimas labores a la vez. Por un lado va segando, por otro lado va trillando, por otro lado va desgranando, limpieza de grano, y luego en la parte final de la máquina, digamos que lo que va haciendo es un picado de los restos, y a la vez, que tampoco se habla mucho de ello, va haciendo un abonado, ahora con el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente y demás, estas máquinas van haciendo un abonado orgánico a la vez que van recolectando, ¿verdad? Y bueno, pues eso es bueno para el medio ambiente, para la sostenibilidad, la recirculación, que decimos, la regeneración y todo esto. Y bueno, pues ya digo que no se les da, yo creo, que el valor que en sí tienen estas pequeñas fábricas andantes. No obstante, vosotros los agricultores tenéis ciertas reglas que a cierta temperatura, ¿no? Como decías, bueno, pues no salís al campo, no salís a cosechar. Sí, hay unas reglas, el 30-30-30, que estamos hablando de 30 grados a partir de 30 grados de temperatura, 30% de humedad y 30 kilómetros por hora de velocidad de viento, ¿verdad? Esos son los parámetros. Y luego, como nos decías, estas máquinas, ahora lo veremos, han evolucionado muchísimo y os ayudan a que todo vaya bien, ¿no? A que ese porcentaje se siga reduciendo. Sí, a ver, las máquinas cada vez son más sofisticadas, llevan, por ejemplo, pues el tema de los motores, las motorizaciones ya llevan, digamos, como es el caso de la urea, por ejemplo, que lo que te hace es todos los residuos que salían por tubo escape, humos y demás, pues se convierta en vapor de agua, y digamos que estas máquinas pues prácticamente cuando las ves por el campo no ves nada de residuos por los tubos de escape, ¿verdad? Bueno, pues un montón de implementos que van teniendo, que a medida que se van descubriendo nuevas tecnologías, pues las van implementando, principalmente pasan por estas máquinas. Casi todas las innovaciones tecnológicas, las primeras que incorporan todas las innovaciones tecnológicas, van casi siempre a las máquinas de recolección. Al final es una información de todos los procesos que tiene la máquina. Lleva sensores en casi todas las partes de la máquina, y entonces nos va diciendo
si hay sobretemperaturas, si hay sobrepresiones de algún tipo, si hay un exceso de flujo por algún sitio que tenemos que regular o se regula ella sola automáticamente también en muchos casos. Entonces digamos que todos estos implementos de 10 años para atrás pues no les teníamos y de 10 años para acá pues van viniendo. Y ya digo que todas las nuevas tecnologías y todas las innovaciones que hay, lo primero que se lo llevan son las máquinas estas de recolección. Recientemente se salió el plan Renove y se agotó muy rápidamente. ¿Cómo ha funcionado? Pues realmente ha funcionado muy mal. Hay que saber un poco cómo funciona el sistema del plan Renove. El Ministerio ahora mismo divide el presupuesto en dos partes. Hay una parte que va destinada a equipos de purín o a una especie de adaptadores que se ponen en las cubas de purín, y a esto se han dedicado 4 millones de euros. Y luego hay otros 2,55 que se dedicaban al resto de máquinas, que eran pulverizadores, abonadoras, cosechadoras, tractores y máquinas de siembra directa. Entonces, aparte de que el presupuesto inicial para ese tipo de máquinas, que son las más demandadas por el sector, porque son las más comunes, ese dinero se ha terminado muy rápido y era previsible porque había poco dinero, lo cierto es que el sistema informático del Ministerio ha funcionado fatal. O sea, ha sido un desastre. Algo que tú en un ordenador hagas clic y tengas que esperar 5 minutos a que responda la aplicación, por ejemplo. Entonces, eso pues ha hecho que algo que ya viene con una reducción de un presupuesto de un 20% sobre el año pasado, más o menos, y que hace que tengas que ir a la carrera porque va en orden de presentación, pues si además de tener que ir a la carrera para hacer clic antes que un señor que está en Almería o donde esté haciendo lo mismo que tú, si encima tarda 5 minutos en responder, pues no somos expertos en informática, pero eso no parece muy normal. Ha dado muchos errores y nosotros, que lo teníamos todo muy bien preparado, pues vemos que va a haber personas que pueden quedarse fuera simplemente por un error informático del Ministerio, lo cual nos parece a todas luces injusto. ¿Cómo les afecta el perder este plan Renove? Hombre, pues el plan Renove consiste en una máquina que tú achatarras, digamos te deshaces de ella porque compras una nueva. Entonces la pérdida es económica, eso se da un dinero como la gente conoce que hay con los coches, o ha habido hace unos años con los coches, y el que se quede ahora fuera pues tiene el problema de que ha comprado una máquina, cuenta con que le va a conceder el Ministerio una subvención y ahora se queda sin ella, porque el sistema es muy perverso. Para poder pedir una solicitud de este tipo necesitas tener la máquina ya comprada y luego tienes que ir a la carrera contra toda España para llegar el primero en la solicitud. Entonces creemos que el sistema no es el mejor ni de lejos, es más, es difícil hacerlo peor porque haces a la gente tener la máquina comprada, que si no a lo mejor no le interesaría si no tuviera subvención por el precio que le supone, y además pues te encuentras que tienes que ir a presentarlo el primero cuando podría la gente, no sé, presentarlo tranquilamente porque se hace otra forma de solicitar o porque se presupuesta con más dinero, porque hay más formas. Digamos entonces que es casi una carrera de fondo. Es una carrera de velocidad, no de fondo, es un sprint. O sea, realmente este dinero que se acabó en 2 horas, más o menos 2 horas y media o una cosa así, se podía haber acabado en media hora, realmente, si el sistema informático del Ministerio hubiera funcionado bien. Porque todo el mundo estaba a las 9 de la mañana preparado para rellenar la solicitud. Y hay solicitudes que se han tardado horas en poder hacer, porque daban múltiples errores informáticos. ¿Y esto tiene una solución futura? Sí, nosotros creemos que sí. Cuando se presupuestó el plan Renove, digamos que hay otra línea de subvenciones del Ministerio que es para conceder avales para la compra de maquinaria agrícola. Es decir, que es para un señor que compra, por ejemplo, un tractor y va a pedir un préstamo a su entidad bancaria. Y la entidad bancaria, pues, en vez de soportar el riesgo del impago ella misma, pues solicita al señor un aval. Entonces, ese aval, si te lo concede SAECA, que es una entidad pública, pues tú ahí, digamos que ya tienes, el banco ya tiene la confianza de que va a cobrar y tienes más facilidad para que te otorguen el préstamo. Ese aval tiene un coste y ese coste es lo que se subvenciona con esa línea. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de la maquinaria no va a la gente, a las entidades financieras a financiarlas. Directamente el vendedor le ofrece financiación al señor y es lo que la gente suele hacer. Entonces creemos que esa línea va a quedar
vacía de solicitudes o va a haber mucho dinero sobrante y creemos que ese dinero se podría mover ahí o sacarlo de otro sitio, que tampoco pasaba nada. Lo que está claro es que ha habido un error del Ministerio Informático y que ellos tendrían que hacerse cargo de las solicitudes que hubo mínimo el primer día y dar cabida a todos, porque ha habido gente que ha estado el primero intentando entrar y que ha entrado, pues no sé, no, voy a decirte el último, que no es el último, pero en puestos muy retrasados simplemente por un error informático que no es culpa ni del señor que va a buscar los papeles ni de los tramitadores. Bueno, pues lanzamos entonces este mensaje al Ministerio, ¿no?, para ver si consiguen hacer una reforma y solucionar todos estos problemas. Sí, así es, teniendo un poco de iniciativa y ganas, se podría dar una solución política bastante sencilla, porque además no estaríamos hablando de un incremento del presupuesto brutal, sería algo más de lo que ya tienen presupuestado, nada más. El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León ha invertido 1.000 millones en el medio rural. Entre las actuaciones hay que destacar 71.300.000 euros en inversiones en explotaciones agrarias. Esto ha permitido modernizar más de 2.000 explotaciones. A infraestructuras agrarias se han destinado 140 millones de euros que han permitido modernizar 28.000 hectáreas de regadío e implantar 19.800 hectáreas de nuevos regadíos. También se ha actuado en infraestructuras rurales en 214.000 hectáreas de zonas de concentración parcelaria. El PDR ha destinado 100 millones para la incorporación de más de 3.600 jóvenes, donde el 26% además son mujeres. La industria agroalimentaria también se ha visto apoyada en el desarrollo de proyectos e inversiones, en concreto 77 con un presupuesto de 72,5 millones de euros en ayudas. El resto del presupuesto ha sido destinado para el instrumento financiero de este programa que permite a los titulares de explotaciones agrarias obtener préstamos garantizados a los jóvenes que se incorporan y a las industrias agroalimentarias. También se han destinado fondos del PDR a formación, medidas agroambientales, forestación, agricultura ecológica y la agricultura en zonas de montaña. El lobo podría quedar incluido en el listado de especies de protección especial antes del 25 de septiembre y, en consecuencia, su caza quedaría prohibida antes de esa fecha, según señaló la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 15 de junio. Ante esa posibilidad y finalizada la conferencia sectorial, los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias celebraron una reunión por videoconferencia y acordaron poner en marcha lo que ya habían anunciado. En primer lugar, presentarán unas alegaciones conjuntas muy duras a la orden, en concreto una enmienda a la totalidad de la misma. En segundo lugar, pondrán en marcha la realización del censo conjunto de lobos de las 4 regiones. Y por último, elaborarán un texto de modificación de la estrategia para la conservación y la gestión del lobo en España. Enviarán todo ello al Ministerio y solicitarán una reunión extraordinaria de la conferencia sectorial dedicada exclusivamente a abordar este problema. Estas comunidades pedirán también la personación en el Consejo de Estado. Castilla y León ya lo ha hecho para presentar en esa institución las alegaciones y explicar su posición. Asimismo, estudiarán la posibilidad de acudir a Bruselas para ver qué posición se mantiene allí al respecto. Los propios consejeros se reunirán con las autoridades competentes para pedir diálogo en este ámbito. Por último, el 18 de junio celebrarán un encuentro por videoconferencia con las organizaciones agrarias de ámbito nacional para darles cuenta de todas estas gestiones. La Unión Europea está realizando un informe sobre el glifosato, la primera fase del proceso de evaluación del glifosato de cara a una posible reautorización. No cuestiona la seguridad del herbicida. Francia, Hungría, Holanda y Suecia, los 4 Estados miembros encargados de realizar este trabajo, concluyen que no está justificada ninguna clasificación suplementaria respecto al carácter mutágeno o cancerígeno de la sustancia. Estas conclusiones servirán de base a la Comisión Europea para proponer o no la renovación de la autorización del herbicida a los Estados miembros de la Unión Europea, que deberán pronunciarse. El informe final al respecto se espera para finales de 2022 y hay que recordar que la autorización actual del glifosato expira el 15 de diciembre de este año. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha calificado de matador el nuevo texto del Real Decreto sobre declaración de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la actividad agraria. Según él, supondría declarar en la región hasta 700 u 800 de estas zonas frente a las algo más de 300 zonas vulnerables que estaba manejando el gobierno autonómico. Durante la reunión de la conferencia sectorial, Suárez Quiñones subrayó que se está actuando con precipitación y que hay que trabajar más el texto en un ámbito técnico, ya que, tal y como está, es muy perjudicial para la agricultura y la ganadería de Castilla y León.
Además, denunció que el proyecto del Ministerio recoge algunos criterios que van más allá de las exigencias establecidas en la normativa comunitaria de este ámbito. Por otro lado, apuntó que hay que contemplar la concesión de ayudas con fondos europeos, pero no de la PAC, para las infraestructuras de depuración o tratamiento de purines y para las actuaciones agrícolas y ganaderas dirigidas a reducir el impacto de los nitratos. La distribución tiene que tomar las riendas del problema de la leche. Es la principal conclusión a la que han llegado los componentes de la lonja agropecuaria de León, después de que durante los 3 últimos años hayan repetido el precio a 31 céntimos el litro, muy por debajo del precio medio europeo, que es de 35 céntimos, y aún más de los ganaderos franceses, que es de 35 céntimos 95. Y todo ello a pesar de que en España somos deficitarios en este producto y tenemos que importar grandes cantidades de leche, principalmente de Francia, donde el precio es bastante más caro. En Francia, las grandes cadenas de distribución han tomado las riendas del problema y han negociado y firmado acuerdos con las organizaciones agrarias, organizaciones de productores e industrias lácteas, y así han podido ofrecer un precio digno al ganadero, dándose la circunstancia de que esas grandes distribuidoras son las mismas que operan en España. La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, a través del Observatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas, quiere hacer llegar a todos los agricultores de Palencia la recomendación de vigilar los cereales de invierno, ya que se tiene constancia de la presencia de anguina o plaga de la espiga. Es un nematodo que ataca a los granos del trigo y cebada, transformándolos en agallas que contienen miles de nematodos que persisten hasta la campaña siguiente. Se recomienda una revisión cuidadosa previa a la cosecha, limpieza exhaustiva de la cosechadora y aperos después de trabajar en una parcela infectada, no reutilizar semilla de las parcelas afectadas o sospechosa de estarlo. Es necesario en estas parcelas hacer rotación en la siguiente campaña con un cultivo de hoja ancha o barbecho, eliminando el ricio que pudiera aparecer mediante herbicida o labor mecánica. En el segundo año es recomendable seguir sin cereal, evitando en cualquier caso sembrar cebada. Así se convoca el concurso de pintura Así es mi pueblo para niños de hasta 12 años, que este año cumple su 23ª edición. Con este certamen se pretende que los pequeños muestren sobre el papel el día a día de los pueblos y campos de Castilla y León, dibujando motivos agrarios y ganaderos, paisajes, personas o cualquier otro aspecto de la vida rural. Por otra parte, se va a convocar también una nueva edición del concurso de fotografía Mi pueblo, mi gente, para jóvenes de entre 13 y 17 años. El objetivo de este concurso es que los más jóvenes muestren en fotografías el día a día de los pueblos, capturando con sus cámaras y móviles tanto los campos como los paisajes y las personas que en estos espacios viven y trabajan. Los sobres con los dibujos deben ser enviados a Saja, Castilla y León, en la calle Hípica número 1, entre Planta, Valladolid, 47.007. Y en el concurso de fotografía tienen que hacerse llegar a través del correo electrónico concursos@asajacil.com. El fallo se va a dar a conocer a través del periódico de la organización agraria, en el cual se van a reproducir los trabajos premiados. Además, todos los que envíen sus dibujos o ideas van a recibir un detalle en agradecimiento a su participación. Para más información hay que consultar la web de Asaja Castilla y León. Los precios de los cereales no se mueven mucho en los mercados, solamente los operadores insisten en las lonjas para lograr algunas rebajas poco significativas. La cotización de los cereales en el mercado de Chicago registra algunas bajadas por la mejora de las condiciones de cosecha en los principales países productores. La bajada de la soja y el maíz han repercutido negativamente en los precios a futuros. Se activa la demanda y sube ligeramente el lechazo. El extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza en torno a 5,70 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos entre 5,45 y 4,95 euros kilo vivo según raza y calidad. El cordero pesado y semipesado en torno a los 72 euros unidad para sacrificio. Las ovejas sin cambios para vida entre 80 y 100 euros según raza y entre 30 y 60 euros unidad para sacrificio. La producción de carne de vacuno se mantiene estable, así como los precios. La disminución en la demanda del consumo interno y el aumento de esta en terceros países hacen de la internacionalización una estrategia clave para el sector. Esto queda reflejado en las cifras de comercio exterior, que muestran un aumento constante de las exportaciones a terceros países, tanto de carne como de animales vivos. Es una pena que el tiempo nos dé la razón, pero otra vez y un año más tenemos el pedrisco encima. La semana pasada ha habido varios episodios de pedriscos en distintas zonas de la provincia. Tenemos prácticamente toda la provincia salpicada con pedriscos, prácticamente desde el sur de la provincia, en zonas como Becerril, Villerías, Capillas, Meneses, Villaviudas, Tabanera, Cobo.
Nos vamos a la zona centro, también tenemos zonas salpicadas en la zona centro, como la zona de Osorno, Boadilla del Camino, Requena, Renedo de la Vega, Dehesa de Romanos, y en el norte pues tenemos también Pomar, que también le tenemos salpicado con pedrisco. Fundamentalmente lo que queremos recordar a todos los socios es que el pedrisco podemos dar parte en cualquier momento, aunque el reglamento dice que hay que dar parte a los 7 días, es 7 días desde que se conoce el pedrisco. Es decir, cualquier parcela que no hayamos dado parte o que no sepamos que ha caído el pedrisco, vayamos a cosechar dentro de 15 días, un mes en la zona norte posiblemente, y veamos que hay una parcela pedreada, se puede dar parte en ese momento. Si estamos con la cosechadora en la parcela, lógicamente lo que tendríamos que hacer sería dejar muestras, pero se puede dar parte en cualquier momento del pedrisco. Esos 7 días es desde que se conoce el siniestro. Luego es importante que si el perito no ha pasado por la parcela a verla, dejemos muestras. Las muestras tienen que ser una muestra representativa a lo largo de la parcela, aproximadamente de un 5% de la superficie. Nosotros recomendamos dejar algo más de un 5%, porque como primero hay que quitar todas las cabeceras de las parcelas y tal, pues no importa que sea sobre qué hay que volver a esa parcela, no importa que sea, pues eso, de cada 10 vueltas una, que más o menos sería un 10%, y pero nunca perder una indemnización por una falta de muestras, que sería absurdo sobre que tenemos que volver a esa parcela. Esperemos que han disfrutado y les esperamos la semana que viene en un nuevo programa de Campo Palentino.